Imagina por un momento que la reliquia más famosa del cristianismo hubiera guardado, durante casi 2000 años, un secreto biológico imposible de detectar a simple vista, un secreto silencioso, atrapado entre hilos antiguos, esperando a que la ciencia moderna lo descubriera. Durante mucho tiempo, quienes estudiaban la enigmática sábana santa de Turín creían que solo estaban observando polvo, restos de polen y diminutas fibras adheridas a un lino envejecido por los siglos. Nada fuera de lo normal, nada que pudiera cambiar la historia. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En una investigación más reciente, varios especialistas encontraron algo mucho más inquietante: fragmentos microscópicos de ADN antiguo incrustados profundamente en la tela. Al principio, el hallazgo no pareció tan extraordinario. Después de todo, la reliquia ha sido tocada por innumerables peregrinos, sacerdotes, custodios, investigadores y visitantes a lo largo del tiempo. Era lógico pensar que cualquier rastro biológico encontrado allí sería simplemente el resultado de siglos de contacto humano. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando los científicos comenzaron a trazar el mapa de esas huellas genéticas. Lo que apareció ante ellos no señalaba solo a Europa. Las marcas de ADN parecían conectar la tela con regiones del Medio Oriente, el norte de África e incluso con zonas que históricamente han sido relacionadas con la vida y el recorrido de Jesucristo. Poco a poco surgió una idea tan fascinante como perturbadora. Tal vez los hilos de este antiguo lienzo no solo habían conservado una imagen misteriosa, sino también un registro biológico de las personas y los lugares con los que estuvo en contacto durante siglos. Si eso fuera cierto, la manera en que la ciencia entiende esta reliquia podría cambiar para siempre. Pero lo más inquietante no sería únicamente la presencia del ADN, sino lo que algunos investigadores creen que esa información oculta podría revelar. Y antes de entrar en lo que realmente encontraron los científicos, te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives las notificaciones, porque hay descubrimientos que obligan a replantear todo lo que creemos saber, y no todo el mundo está preparado para escucharlos. Ahora bien, para entender por qué este descubrimiento genético causó tanto impacto, primero tenemos que regresar al instante en que la sábana santa de Turín mostró algo que nadie pensó ver. Era el 28 de mayo de 1898, en Turín, Italia. El rey Humberto I había concedido un permiso excepcional a un abogado y fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia para retratar la famosa reliquia durante una exhibición pública. En aquella época, la fotografía era lenta, delicada y extremadamente exigente. Pia tuvo que cargar una enorme cámara, casi tan grande como una maleta, hasta una plataforma instalada dentro de la catedral. Para conseguir la imagen, utilizó luces intensas y destellos de magnesio que iluminaron el interior oscuro del templo. Preparó dos grandes placas de vidrio fotográfico, cada una de casi 2 pies de ancho, y realizó las tomas con el máximo cuidado. Más tarde, ya entrada la noche, completamente solo en su cuarto oscuro, comenzó a revelar las imágenes. El ambiente estaba en silencio, apenas interrumpido por la tenue luz rojiza de una lámpara de seguridad. Entonces, sumergió una de las placas en los productos químicos y esperó. Poco a poco, una figura empezó a emerger. Y en ese momento ocurrió algo que le hizo temblar las manos. Lo que aparecía en el negativo fotográfico no era una silueta borrosa ni una mancha indefinida. Era un rostro claro, sereno y profundamente humano. Se distinguían los ojos hundidos y cerrados con suavidad, la nariz dañada, el bigote, la barba dividida y hasta señales que parecían hematomas en la mejilla. Por primera vez, la figura impresa en la tela dejaba de parecer una simple marca extraña y tomaba la apariencia de una persona real, una persona que transmitía paz, dignidad y al mismo tiempo un sufrimiento inmenso. Normalmente, cuando una fotografía se revela en negativo, el resultado suele verse extraño. Las zonas claras aparecen oscuras, las sombras se vuelven luminosas y el rostro de una persona puede parecer casi fantasmal. Pero con esta tela ocurrió algo completamente diferente. Cuando la imagen de la sábana fue revelada en negativo, el rostro se volvió sorprendentemente natural, como si se tratara de un retrato normal. Aquello provocó una pregunta inquietante que aún hoy sigue resonando. Si la imagen de la tela funciona como un negativo fotográfico, ¿cómo pudo alguien crearla siglos antes de que existiera la fotografía? En aquel tiempo nadie conocía las cámaras modernas, ni las películas fotográficas, ni los procesos químicos necesarios para capturar imágenes de esa manera. Sin embargo, la figura de la sábana parecía comportarse exactamente como una fotografía tomada en negativo. Muchos investigadores comenzaron a preguntarse si la imagen había sido creada mediante algún proceso completamente desconocido para los artistas medievales. Otros pensaron que quizás se trataba de una coincidencia visual. Pero una cosa era segura: aquella fotografía tomada por Secondo Pia cambió para siempre la forma en que el mundo miraba la sábana santa.
Hasta ese momento, muchos pensaban que el lienzo era simplemente una pintura religiosa antigua o una obra simbólica creada por algún artista desconocido. Sin embargo, después de ese descubrimiento, la tela empezó a parecer algo distinto. Ya no se veía como una pintura tradicional, más bien parecía una especie de impresión misteriosa, como si hubiera capturado un momento específico en el tiempo. Pero el rostro revelado por la fotografía no era el único misterio oculto en la tela. De hecho, el verdadero enigma no estaba en la imagen visible, sino en algo mucho más pequeño y casi invisible: las partículas atrapadas entre las fibras del lino. Durante décadas, el debate sobre la sábana santa se mantuvo prácticamente congelado. Por un lado estaban los creyentes, convencidos de que la tela era el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Para ellos, la reliquia era un testigo silencioso de uno de los momentos más importantes de la historia del cristianismo. Por otro lado, estaban los escépticos. Muchos científicos e historiadores creían que la tela era simplemente una falsificación medieval extraordinariamente bien elaborada. Algunos incluso llegaron a sugerir que podría haber sido creada por una mente brillante del Renacimiento. Entre las teorías más atrevidas apareció incluso el nombre de Leonardo da Vinci, aunque nunca se encontró ninguna prueba sólida que lo confirmara. Durante siglos, ambas posiciones permanecieron enfrentadas. Ningún descubrimiento parecía lo suficientemente fuerte como para inclinar la balanza de forma definitiva. Sin embargo, todo empezó a cambiar con la llegada del siglo XXI. La tecnología científica había avanzado enormemente. Los investigadores ya no dependían únicamente de observaciones visuales o análisis simples. Ahora contaban con herramientas capaces de estudiar objetos antiguos a nivel microscópico. La sábana santa comenzó a ser tratada no solo como una reliquia religiosa, sino como si fuera una escena forense. Los científicos empezaron a examinarla con técnicas utilizadas normalmente en investigaciones criminales. El objetivo era reconstruir su historia a partir de las diminutas huellas que habían quedado atrapadas en el tejido. Fue en el año 2015 cuando un equipo de investigación encabezado por el ingeniero italiano Giulio Fanti y el genetista Giovanni Barcaccia decidió analizar el material microscópico presente en la tela. Su objetivo no era buscar lo que algunos llamaban ADN divino, la Genonte. Ciencia no tiene forma de comprobar algo así. Lo que realmente querían era entender el recorrido histórico del lienzo. Querían descubrir por dónde había viajado y cuántas personas podrían haber entrado en contacto con él a lo largo de los siglos. Para hacerlo, utilizaron dispositivos de microaspiración extremadamente precisos, equipados con filtros capaces de capturar partículas diminutas atrapadas entre los hilos del lino. Esos espacios microscópicos funcionan casi como pequeñas cápsulas del tiempo, capaces de conservar polvo, polen y fragmentos biológicos durante cientos o incluso miles de años. Entre todas esas partículas, los científicos decidieron concentrarse en un tipo específico de material genético, el ADN mitocondrial. Este tipo de ADN tiene una característica muy útil para los investigadores. Puede sobrevivir mucho más tiempo que el ADN normal y además permite rastrear el origen geográfico de las personas a las que pertenecía. Si quedaba algún rastro genético antiguo atrapado en las fibras de la tela, este método era probablemente la mejor manera de encontrarlo. Durante semanas, potentes computadoras analizaron millones de secuencias genéticas. Los investigadores compararon esos fragmentos con bases de datos globales que contienen información genética de poblaciones humanas de todo el planeta. Finalmente, los resultados comenzaron a aparecer en las pantallas del laboratorio, y cuando los científicos observaron el patrón completo, el ambiente se volvió silencioso. Lo que estaban viendo no apuntaba a una sola región del mundo. Lo que apareció en el análisis genético era mucho más complejo de lo que cualquiera esperaba. Algunas de las señales de ADN estaban relacionadas con poblaciones del Medio Oriente, incluyendo grupos que históricamente han vivido en lugares como Israel, Líbano y Siria. Esto, por supuesto, llamó la atención de inmediato, porque esas regiones coinciden con el área donde ocurrieron los eventos narrados en los textos cristianos sobre la vida de Jesús. Pero la historia no terminaba ahí. Otras huellas genéticas apuntaban hacia Europa occidental. Ese resultado parecía lógico, ya que durante siglos la sábana santa ha sido exhibida en Europa y ha estado bajo la custodia de reyes, clérigos y miles de peregrinos que han viajado para verla. Sin embargo, los investigadores comenzaron a notar algo todavía más sorprendente. Entre los fragmentos genéticos también aparecían señales vinculadas con regiones del norte y del este de África, incluyendo áreas como Egipto y Etiopía. Estas regiones son conocidas por albergar algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, y entonces llegaron los resultados más inesperados de todos. Algunas de las secuencias genéticas parecían tener relación con poblaciones de Asia meridional y oriental, rastros que podían asociarse con
regiones como India o incluso partes de China. En otras palabras, dentro de las fibras de una sola tela antigua aparecían huellas genéticas que parecían conectar Europa, África, Medio Oriente y Asia. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía terminar ADN de tantas regiones distintas dentro de un solo objeto? En un primer momento, el hallazgo parecía casi imposible de explicar. Si la sábana santa realmente hubiera sido creada por un artesano europeo durante la Edad Media, como sugieren muchos escépticos, entonces lo más lógico sería encontrar principalmente ADN de origen europeo. Pero eso no era lo que mostraban los datos. En cambio, lo que aparecía era una especie de mapa genético global. Por supuesto, esto no significaba necesariamente que la tela hubiera estado presente en todos esos lugares desde la antigüedad. Muchos investigadores creen que la explicación podría ser mucho más sencilla, aunque igualmente fascinante. Según esta interpretación, el ADN no sería una prueba de un origen sobrenatural, sino el resultado de una larga historia de viajes, exhibiciones y contactos humanos. Para entender esta idea, algunos historiadores empezaron a observar los resultados desde otra perspectiva. Cuando el genetista Giovanni Barcaccia comparó la distribución geográfica de los marcadores genéticos, notó algo interesante. El patrón coincidía en gran medida con antiguas rutas comerciales y de peregrinación. Esto llevó a algunos investigadores a recordar una antigua tradición histórica relacionada con una reliquia llamada la imagen de Edesa, también conocida como el mandilión. Según relatos bizantinos antiguos, esta tela sagrada habría sido conservada durante siglos en la ciudad de Edesa. En esos textos se menciona que el paño podría haber sido doblado de una forma especial llamada tetradiplón, lo que permitía mostrar únicamente el rostro de la imagen. En esa forma plegada, la reliquia habría sido guardada durante mucho tiempo en Edesa, una ciudad que en la antigüedad era un punto clave de paso entre Asia, el Medio Oriente y Europa. Era una especie de cruce de caminos del mundo antiguo. Durante siglos, comerciantes, viajeros y peregrinos provenientes de diferentes culturas pasaron por esa región. Muchos de ellos habrían estado cerca de la reliquia. Algunos tal vez tocaron su marco, otros besaron la cubierta que la protegía, y muchos más simplemente se acercaron lo suficiente como para dejar diminutas partículas invisibles. Cada uno de esos contactos pudo haber dejado rastros microscópicos, células de piel, fragmentos de cabello, pequeñas gotas de sudor o polvo transportado por la ropa. Con el paso del tiempo, todas esas partículas pudieron quedar atrapadas dentro de las fibras del lino, como capas invisibles de historia acumulándose lentamente, y la posible historia del lienzo tal vez no terminó en Edesa. Registros históricos sugieren que siglos después, la reliquia apareció en Constantinopla en el año 944. En aquel entonces, Constantinopla era una de las ciudades más grandes y diversas del mundo medieval. La ciudad de Constantinopla era en ese momento un verdadero centro del mundo. Comerciantes de Asia, viajeros del Medio Oriente, peregrinos de Europa y exploradores del norte de África se reunían allí constantemente. Era un lugar donde culturas, idiomas y religiones diferentes se cruzaban todos los días. Si la reliquia realmente estuvo en Constantinopla durante ese periodo, es fácil imaginar cuántas personas pudieron acercarse a ella. Miles de visitantes podrían haberla contemplado, tocado su marco o acercado el rostro para rezar frente a ella. Cada una de esas interacciones, por pequeña que fuera, tenía el potencial de dejar rastros microscópicos. Pero la historia de la ciudad cambió dramáticamente en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada. En aquel momento, Constantinopla fue saqueada violentamente por ejércitos cruzados. Iglesias, palacios y tesoros fueron destruidos o robados. Muchas reliquias desaparecieron de los registros históricos durante ese caos. Entre ellas se encontraba la misteriosa tela. Durante años, nadie supo exactamente dónde había terminado. La reliquia parecía haberse desvanecido de la historia, y luego, más de un siglo después, reapareció en Europa occidental. Según documentos históricos, la tela fue mostrada alrededor del año 1353 por un caballero francés llamado Geoffroy de Charny. Fue en ese momento cuando comenzó la historia documentada de la sábana santa en Europa. A partir de entonces, la reliquia pasó por diferentes manos y finalmente terminó bajo la custodia de la Casa de Saboya, una poderosa familia real que la protegió durante generaciones. Con el paso del tiempo, la tela fue trasladada varias veces hasta llegar finalmente hasta la ciudad de Turín, donde permanece hoy. Cuando los investigadores observan toda esta posible trayectoria histórica, la presencia de ADN de múltiples regiones del mundo comienza a tener más sentido. No sería necesariamente un misterio sobrenatural, sino la huella biológica acumulada de innumerables personas
que se acercaron a la reliquia a lo largo de los siglos. Peregrinos, comerciantes, soldados, sacerdotes y viajeros provenientes de lugares muy distintos habrían dejado pequeñas señales invisibles atrapadas en el tejido. En cierto modo, la tela podría funcionar como un archivo biológico del contacto humano a lo largo de la historia. Pero el ADN no fue el único rastro microscópico que llamó la atención de los investigadores. Cuando los científicos continuaron examinando las fibras del lino, descubrieron otro tipo de evidencia aún más intrigante: diminutos granos de polen. A simple vista, el polen parece insignificante. Son partículas microscópicas producidas por las plantas durante su proceso de reproducción. Sin embargo, para los científicos, el polen puede ser una herramienta extraordinaria. Cada especie vegetal produce un tipo de polen con una forma única. Bajo el microscopio, esos granos funcionan casi como huellas digitales del mundo vegetal. Esto significa que si se encuentra polen de una planta específica en un objeto antiguo, es posible identificar el lugar donde esa planta crece. Fue precisamente este tipo de análisis el que realizaron dos especialistas que jugaron un papel importante en el estudio de la sábana santa. Uno de ellos era el botánico israelí Avinoam Danin, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El otro era el criminólogo suizo Max Frey, experto en análisis microscópico utilizado en investigaciones forenses. Ambos estudiaron cuidadosamente los granos de polen encontrados en las fibras de la tela. Los resultados fueron sorprendentes. En total, identificaron 58 especies diferentes de plantas. 17 de esas especies pertenecían a Europa, lo cual era completamente lógico, ya que la tela ha permanecido en ese continente durante siglos. Pero muchas de las otras plantas no eran europeas. Algunas provenían del Medio Oriente, otras de regiones de Anatolia y Turquía. Y lo más interesante es que esas zonas coincidían notablemente con el recorrido histórico que algunos investigadores creen que siguió la reliquia a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre todas esas especies vegetales apareció un detalle que captó inmediatamente la atención de los investigadores. Algunos de los granos de polen pertenecían a plantas que crecen únicamente en una región muy específica del mundo, el área que se encuentra entre Jerusalén y Jericó. Entre esas plantas había una que aparecía con una frecuencia particularmente alta en las muestras analizadas. Se trataba de una especie espinosa del desierto, conocida como Gundelia tourneforti. Este detalle intrigó profundamente a los científicos, porque esta planta produce largas espinas rígidas que, según algunos investigadores, podrían entrelazarse fácilmente para formar algo similar a una corona de espinas. Ese detalle llamó la atención de muchos estudiosos, ya que los relatos bíblicos sobre la crucifixión de Jesús mencionan precisamente que se colocó una corona de espinas sobre su cabeza. Pero la coincidencia no terminaba allí. Esta planta florece principalmente durante la primavera en la región de Jerusalén, aproximadamente en la misma época en que se celebra la Pascua judía, el periodo en el que, según los textos cristianos, ocurrió la crucifixión. Además de esa especie, los investigadores también identificaron polen de otra planta llamada Zygophyllum dumosum, una especie que crece casi exclusivamente en el desierto de Judea y en algunas áreas de la península del Sinaí. Para algunos especialistas, la presencia de estos granos de polen resultaba difícil de ignorar. Pensar que un artista europeo de la Edad Media hubiera logrado reunir polen de plantas que crecen únicamente en regiones muy específicas del Medio Oriente parecía alpanete, menos poco probable. Pero el polen no era el único elemento microscópico que estaba contando una historia. Durante muchos años, algunos críticos habían afirmado que las manchas oscuras visibles en la tela no eran sangre real, sino simplemente pintura o pigmentos aplicados por un artista. Con el avance de la tecnología científica, varios equipos decidieron analizar esas manchas utilizando instrumentos mucho más precisos. En el año 2017, un grupo de investigadores dirigido por Giulio Fanti en la Universidad de Padua examinó esas marcas utilizando herramientas como la microscopía electrónica de transmisión y la espectroscopía Raman. Los resultados fueron sorprendentes. Las pruebas indicaron que las manchas no contenían pigmentos artísticos tradicionales. En cambio, bajo el microscopio aparecieron estructuras compatibles con sangre humana real. Además, los análisis identificaron la presencia de hemoglobina, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta oxígeno en la sangre. Algunos estudios también sugirieron que la sangre podría pertenecer al grupo
grupo sanguíneo tipo A, aunque otros investigadores han propuesto que podría tratarse del tipo AB. Este detalle ha generado debates entre científicos durante años, pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fueron ciertos compuestos químicos encontrados dentro de las manchas. Entre ellos se detectaron niveles elevados de sustancias como creatinina y ferritina, ambas asociadas con procesos de trauma físico intenso. En medicina, estas moléculas pueden aparecer en grandes cantidades cuando una persona ha sufrido un estrés extremo en el cuerpo, como heridas graves, golpes severos o torturas prolongadas. Esto llevó a algunos médicos e investigadores a plantear una hipótesis inquietante. La persona cuya imagen aparece en la tela podría haber experimentado un nivel de sufrimiento físico extraordinario antes de morir. Las marcas visibles en B's, el cuerpo representado en la sábana, parecen coincidir con heridas que recuerdan a los castigos utilizados durante las crucifixiones romanas. Otro detalle curioso llamó la atención de los científicos. Normalmente, cuando la sangre envejece durante largos periodos de tiempo, cambia de color y se vuelve marrón oscuro o casi negra. Sin embargo, muchas de las manchas en la sábana santa conservan un tono rojizo bastante visible. Una posible explicación para esto podría ser la presencia de altas concentraciones de bilirrubina, una sustancia liberada por el cuerpo durante situaciones de trauma extremo. Este compuesto puede alterar la apariencia del color de la sangre y ayudar a preservar tonalidades rojizas. En otras palabras, bajo el microscopio, las manchas de la tela no solo parecen sangre, parecen contar la historia química de un cuerpo que sufrió un dolor extremo. Pero mientras estos descubrimientos despertaban cada vez más interés, otro evento científico había ocurrido décadas antes y había sacudido completamente el debate sobre la sábana santa. Durante mucho tiempo muchos pensaron que el misterio de la sábana santa había quedado resuelto. Todo parecía haber terminado con una prueba científica realizada en el año 1988. En ese momento, 3 laboratorios altamente respetados fueron elegidos para analizar la edad del tejido utilizando el método de datación por carbono 14. Los laboratorios estaban ubicados en las universidades de Oxford, Zúrich y Arizona. Los científicos tomaron un pequeño fragmento del borde de la tela y lo sometieron a análisis independientes en cada laboratorio. Cuando los resultados fueron publicados, parecían bastante claros. Según las mediciones, el lino había sido fabricado entre los años 1260 y 1390. Eso situaba la creación de la tela firmemente en la Edad Media. Para muchos investigadores, aquello parecía ser la respuesta definitiva. Si el lino provenía del período medieval, entonces no podía haber estado presente en el tiempo de Jesucristo. Como resultado, numerosos historiadores comenzaron a considerar la sábana santa simplemente como una reliquia religiosa creada siglos después de los eventos bíblicos. Incluso la Iglesia Católica adoptó una postura prudente, refiriéndose al objeto más como un icono de fe que como una prueba histórica confirmada del sudario de Cristo. Sin embargo, como ocurre a menudo en la ciencia, el debate no terminó allí. Años más tarde, algunos investigadores empezaron a cuestionar no el método de datación en sí, sino el lugar exacto de donde se había tomado la muestra de tela. El fragmento utilizado para la prueba provenía de una esquina específica del lienzo, y esa esquina tenía una historia particular. Durante siglos, esa zona había sido manipulada con frecuencia durante exhibiciones públicas. También había sufrido daños y reparaciones. Fue entonces cuando un químico llamado Raymond Rogers, que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, realizó un análisis químico adicional de las fibras de esa área. Sus resultados sugerían algo inesperado. Las fibras del borde analizado parecían contener materiales que no estaban presentes en el resto del lienzo. Rogers propuso que esa sección podría haber sido reparada en algún momento de la Edad Media utilizando hilos más nuevos. Según registros históricos, un grupo de monjas conocido como las Clarisas Pobres fue responsable del cuidado de la reliquia durante ciertos periodos. Existe la posibilidad de que ellas hayan reforzado algunas partes dañadas del tejido utilizando técnicas de remiendo. Si eso fuera cierto, entonces la muestra utilizada en la prueba de carbono 14 podría haber pertenecido a un parche medieval y no al lino original. Esta hipótesis reabrió el debate que muchos pensaban que ya estaba cerrado. Décadas después, otro enfoque científico ofreció una perspectiva diferente. En el año 2022, el físico italiano Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía, utilizó una técnica llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio, conocida como WUAXS por sus siglas en inglés. En lugar de medir directamente la cantidad de carbono en el tejido, este método analiza cómo cambia la estructura molecular del lino con el paso del tiempo. Al comparar la estructura del tejido de la sábana santa con otros textiles antiguos cuya edad ya se conoce, los investigadores obtuvieron resultados interesantes. El patrón de envejecimiento del lino parecía
parecía ser más similar al de telas que datan del primer siglo. En particular, mostraba similitudes con fragmentos de lino encontrados en la antigua fortaleza de Masada, en Israel, que se remontan aproximadamente al periodo romano. Este resultado no demostró de forma definitiva que la tela sea del siglo I, pero sí volvió a encender una discusión que llevaba décadas en marcha. Aún así, incluso dejando a un lado las discusiones sobre la edad del tejido, hay un aspecto de la sábana santa que sigue siendo el centro de todos los debates: la imagen misma. Los científicos que han estudiado el lienzo descubrieron que la figura visible no está impregnada profundamente en las fibras. En realidad, la coloración aparece únicamente en la capa más externa de los hilos. Esa capa es extremadamente delgada, apenas una fracción del grosor de un cabello humano. Esto sugiere que el color podría haberse producido por un cambio químico superficial en el lino, posiblemente causado por oxidación o deshidratación. Con el objetivo de reproducir este efecto, investigadores de la agencia italiana Enea realizaron diversos experimentos. Intentaron recrear la imagen utilizando calor, productos químicos y distintos tipos de radiación. La mayoría de los intentos no logró generar nada parecido. Sin embargo, un experimento utilizando pulsos extremadamente breves de luz ultravioleta consiguió producir un efecto superficial similar, aunque requirió tecnología muy avanzada, mucho más avanzada de lo que habría existido en la antigüedad. Pero aún había otro descubrimiento curioso. En el año 1976, científicos que utilizaban tecnología de procesamiento de imágenes desarrollada por la NASA analizaron fotografías de la sábana santa utilizando un dispositivo conocido como analizador de imágenes BP8. Cuando introdujeron la imagen en el sistema, apareció algo sorprendente. La intensidad de las sombras en la imagen contenía información tridimensional. En otras palabras, las zonas más claras y más oscuras parecían corresponder con la distancia entre el cuerpo y la tela. Esto no es algo que normalmente aparezca en pinturas o fotografías tradicionales.